Entonces, bueno, voy a iniciarme ya directamente en la presentación y espero que os guste y después de toda la presentación escucharé amablemente vuestras opiniones y vuestras consultas. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir que el portero a día de hoy no le vale comparar los balones, es decir, se le exige más. ¿Por qué se le exige más a un portero? Pues bueno, puede haber dos puntos importantes o diferenciadores debido a la evolución del juego por los sistemas tácticos que existen hoy en día y también obligado sobre todo por los cambios de reglamentación que hay hacia la figura de portero. Yo creo que lo que sería, vamos a decirlo, en todos los cambios que puede haber modificaciones reglamentarias en el fútbol, la mayoría han estado enfocadas hacia la figura de portero. Pues desde el momento en que no puedes coger el balón con la mano, desde que, bueno, pues al final, cada vez es más complicado el tema de ser portero. Cada vez se nos pide, aparte de parar, pues saber jugar con los dos pies, movernos bien. Entonces, ¿qué nos está exigiendo? Pues que, vamos a decirlo, que nosotros estemos más implicados en el juego, tanto en defensa como en ataque. Es muy importante que no solamente el tema de que un portero solamente tiene una acción defensiva, que es la de parar, sino que también tenemos una acción ofensiva de iniciar un juego, tanto en un contraataque, ¿de acuerdo? Como en un movimiento de posicionamiento dentro de lo que sería el inicio vamos a decirlo, del juego hacia el equipo contrario. Para esto, pues se necesita y está en todo momento muy, muy visible la figura del entrenador de porteros. Para ayudar a mejorar, para ver qué deficiencias tiene ese portero y, bueno, pues que en el día a día se pueda ir mejorando y perfilando un portero a las características que exige o bien, en este caso, el fútbol de hoy en día o bien en el equipo en el que te encuentres, porque depende también de qué sistema defensivo o qué sistema tenga un equipo, ¿de acuerdo? Pues el portero puede ser que, dada su fisonomía, por ejemplo, funcione o no funcione, ¿de acuerdo? Porque es así. O sea, a lo mejor Oblak en un sistema como el Barcelona, pues no es tan bueno como puede ser Ter Stegen. Y Ter Stegen en el Atlético de Madrid, pues a lo mejor tampoco sería tan buen portero. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores, pero bueno, entre ellos saber en todo momento cómo va a jugar el equipo y en base a ello nosotros trabajaríamos y iríamos enfocados a los entrenamientos. Bueno, ¿qué más tenéis? Bueno, pues el entrenamiento del portero sigue siendo una asignatura pendiente de muchos clubs y escuelas de fútbol, eso es cierto. Es decir, no solamente en Latinoamérica, por ejemplo, sino aquí mismamente no hace falta irse muy lejos. Es decir, aquí hay equipos de fútbol pues de la zona norte o incluso del sur, por ejemplo, en el que, vamos a decirlo, que la figura del entrenador, de acuerdo, de porteros, pues no está muy especializada o no muy bien definida. Es decir, sí que puede haber mucha gente que diga, bueno, vamos a hacer entrenamientos de portero y vamos a tirar balones y no tener todo un sentido o un fin. Es decir, el entrenamiento ha cambiado vamos a decirlo, de 20 años hacia aquí. El entrenamiento específico de un portero ya no es el tirar balones de un lado a otro y que pares, sino que realmente hay que programar unas sesiones en las que también hay que entrever y ver que hay que, vamos a decirlo, crear
situaciones reales de partido. Es decir, no es yo paro este balón porque tú me lo estás tirando y me estás viendo y te voy a tirar a ese lado. No, no, hay que ponernos en el contexto de una situación del juego y bueno, y en este caso, a base de hacer y repetir una serie de ejercicios, pues bueno, luego llega a la hora del partido y esas situaciones se dan, ¿de acuerdo? Y hay que tener, en ese caso, una toma de decisión, es decir, el portero, ¿qué diferencia hay entre un portero bueno y un portero muy bueno? Pues que la toma de decisiones que pueda tener en un partido sean las correctas. Eso por un lado. Entonces, eso sí que puede definir en un momento determinado que un portero sea muy bueno o que no falle. Cuando se dice que falla el portero, falla el equipo realmente. Nos meten el gol al portero, no, se lo meten al equipo. Eso hay que hacerlo hay que hacer muy hincapié estas cosas, es decir, porque realmente es así. O sea, pero ¿qué puede ser? Esa toma de decisión que pueda tener un portero, pues depende de que luego, a posteriori, la consecuencia es de que nos metan el gol. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, pues que el portero necesita de un entrenamiento con características técnicas, tácticas, físicas y psicológicas, diferente que el resto de jugadores. Yo creo que es la figura del portero, para mí, de acuerdo, no es porque haya sido portero, sino que realmente es el que más trabaja realmente dentro de lo que es un entrenamiento de un equipo. Y bueno, pues tiene que estar bien preparado técnicamente, bien tácticamente, físicamente no os digo nada, y psicológicamente. Es decir, si el problema muchas veces de un portero también, yo he tenido porteros que he entrenado en el que, vamos a decirlo, que podía parar un montón haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Y luego llegaba la hora de la verdad, la hora del partido, y vamos, se hundía al mínimo error, al mínimo fallo, pues el portero pues psicológicamente se hundía, se iba del partido y era un porterazo. Pero luego ya llegando el momento de la verdad, que es cuando competimos, pues no valía. Y eso pasa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces no se prepara desde el inicio psicológicamente a las personas, a los porteros. El saber que te meten un gol no es culpa tuya. Y si es culpa tuya, de acuerdo, por debido a un error o a un fallo, de acuerdo, hay que resetear esa jugada y olvidarse de ella durante los 90 minutos. Después del partido ya se analizará, ya se verá, pero porque si estamos pensando en ese error, estamos desconcentrándonos, no estamos siguiendo el partido y pueden venir muchos más errores. Lo demás, además, al igual que los entrenamientos con el resto de jugadores, existen tipos y métodos de entrenamiento de porteros. Es decir, si hemos hablado de que dentro de lo que es los sistemas de juego, los sistemas de entrenamiento, pues también tenemos que hablar de que dentro de lo que es la estructura de un entrenador de porteros, podemos metodológicamente entrenar de diferente manera y se entrena de diferente manera. Yo ahora mismo, en mi caso, aparte de lo que serían las edades de las personas, de acuerdo, de los chavales, dependiendo de la categoría, pues hay varios métodos que se utilizan hoy en día a nivel profesional. Nosotros, en base a diferentes métodos, conseguimos unos resultados óptimos. Yo, por ejemplo, vengo trabajando en este club, en el club Eticoscor, llevo trabajando 4 años con un portero que lo cogí en juveniles. A día de hoy es portero de la selección navarra, tiene 22 años y, claro, y el entrenador mismo dice, es decir, ha crecido profesionalmente y ha ganado mucho, en este caso, gracias a la aportación del entrenador de porteros. Y él mismo lo dice, es decir, yo no he tenido durante mi etapa de alevines infantiles hasta juvenil, no he tenido una persona que realmente trabaje para mí. Entonces,
es muy gratificante que, bueno, pues que el mismo portero, que el mismo entrenador valore la figura del entrenador de porteros. Vale. Bueno, en la evolución del entrenamiento de porteros hay que hacerse una serie de preguntas. Es decir, ¿qué entrenar? ¿Cuándo entrenar cada tipo de ejercicio? ¿Y cómo entrenar? Eso es muy importante. Se basa muchas veces, yo mismamente hay veces que programo las sesiones, pues dependiendo también del rival que tenga, dependiendo del campo donde vayamos a jugar, pues siempre todo está condicionado. ¿De acuerdo? Pues imaginaos que es un campo estrecho, que es un campo ancho, etcétera. Bueno, pues los recorridos mínimamente aéreos no son los mismos. Entonces, esa serie de circunstancias en el día a día también hay que sobrepesarlo para que, bueno, luego llegue el partido y el portero responda con acierto. Hace años se realizaba el entrenamiento físico-técnico como base principal en la preparación del portero, es decir, se realizaba un entrenamiento, realizabas ejercicios físicos y luego hacíamos una serie de ejercicios técnicos basados, bueno, normalmente eran tiros y, bueno, posiciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Sí que os digo que yo he tenido suerte, ya os lo he comentado en la introducción, de que he tenido una persona importante, que ha sido Luis Llopis, en el sentido que hemos trabajado muy bien la técnica, que a día de hoy hay muchos clubes, por os digo, que yo veo porteros que técnicamente fallan, tienen deficiencias y es porque no han aprendido desde la base. Bueno, pues sí que yo he tenido suerte de que hemos trabajado realmente todo ese aspecto técnico, hemos trabajado la acción ofensiva, la acción defensiva bueno, y situación real de partido, que es muy importante. Entonces, bueno, con el tiempo se ha demostrado que el trabajo técnico aislado no es efectivo en la evaluación táctica del portero, es decir, cada vez más pues bueno, se implementa o se introduce a la figura del portero dentro también del trabajo técnico de los jugadores. ¿De acuerdo? Una pregunta clara, ¿por qué no es solo el entrenamiento, no es efectivo solo el entrenamiento técnico? Porque, bueno, pues porque tiene sus deficiencias. Es decir, vale, os respondo muy fácilmente lo que os he dicho antes. Realmente cuando estamos solos los porteros, pues la técnica la podemos tener súper lograda, pero luego llega el momento del partido y si no hemos entrenado con el resto del grupo, con el resto de jugadores, con el resto del equipo, pues hay situaciones que no las hemos vivido y por lo tanto crean incertidumbre y puede llegar a pasar pues que tengamos un error, un malentendimiento con el compañero y llegue el gol. Entonces, un poco es importante el planificar todo esto. Bueno, el entrenamiento de porteros no solo implica la actividad en el campo, es lo que os he comentado, necesita un trabajo previo de reflexión y planificación. Es decir, no es que vengo aquí, hago 4 ejercicios y ya está. Es decir, nosotros tenemos, igual que con los jugadores, pues hay días que trabajas la posesión, otro día juegas el contraataque. Bueno, pues nosotros tenemos también una serie de tablas, que luego os enseñaré unos modelos, en los que hacemos una planificación y depende vamos a decirlo, de la edad del portero o portera, ¿de acuerdo? Pues realmente planificamos esas sesiones para realizar ejercicios técnicos, tácticos de esa semana, para que, bueno, poco a poco se vaya mejorando, ¿de acuerdo? Planificar nos obliga, en primer lugar, a buscar unos objetivos con arreglo a un plan estratégico diseñado al efecto, en el que los contenidos se ordenan y se dividen en fases más cortas y manejables. Luego os voy a enseñar un gráfico en el que se ve, pues bueno, qué fundamentos vamos a trabajar y bueno, pues luego seguir el día a día y ver que eso que se trabaja, pues que la siguiente ciclo que se vuelve a repetir, ese sistema de ejercicios de entrenamiento,
pues se va cogiendo y se va mejorando. Vale. Bueno, el objetivo primordial, centrándonos en la figura del portero, debe ser que desarrolle al máximo sus capacidades, ¿de acuerdo? Con el fin de que se manifiesten plenamente en la competición y se prolonguen a lo largo de toda la temporada. Para ello atenderemos aspectos fundamentales que permitan una mejora progresiva en su preparación y en la actuación a lo largo de la temporada. Es decir, realmente un portero pues tiene que estar al 100% toda la temporada. No se puede escaquear o no puede bajar el nivel porque se le va a notar. Eso está claro. Todo lo anterior nos obligará a un estudio de las características de cada portero y del contexto del equipo en el que se va a trabajar. Eso es lo que os he comentado anteriormente. Es decir, hay que ver realmente qué porteros tenemos, con qué sistema de juego vamos a utilizar, porque, bueno, dependiendo de eso, pues puede tener unas carencias un portero o puede tener otras. Eso lo tenemos que ir analizando en ese caso. Y, bueno, corregir todos esos errores que puedan tener. No se trata de aplicar un método uniforme, es decir, no es decir un 2x2, 4, esto es así y esto es así, para cualquier persona, sino que, bueno, pues al final hay que moldearlos, hay que, bueno, pues al final adaptar esa serie de ejercicios y, bueno, individualizarlo, porque podemos tener un portero que domine muy bien el juego aéreo, pero luego sea, vamos a decirlo, tenga una deficiencia clara en el golpeo. Entonces, bueno, pues hay que trabajar más el golpeo con ese portero, o de la otra manera, bueno, pues lo que os comento, hay que tener esa sensación de que estás controlándoles y sabes qué es lo que necesitan para mejorar. Bueno, cómo entrenar al portero, qué entrenar al portero y cuándo entrenar al portero. Esas son unas preguntas que son muy importantes. Bueno, cómo entrenar al portero, vamos a verlo ahora mismo en las siguientes diapositivas. ¿Qué entrenar al portero? Pues es, bueno, pues dentro de los ciclos de manejo que nos manejamos, pues sabemos en todo momento qué es lo que tenemos que entrenar. ¿Y cuándo entrenar? ¿Qué quiere decir esto? Pues, bueno, en qué edades se puede utilizar una serie de ejercicios u otros, o me tengo que dedicar más a la técnica que a otra serie de, vamos a decirlo, de ejercicios que no, que, vamos a decirlo, dependería de la edad. Vale, en cuanto a los sistemas que se pueden utilizar a la hora de entrenar a los porteros, tenemos tres realmente englobados, que serían la metodología analítica, la metodología mixta y la global. Son tres métodos que ahora los vamos a describir y creo que son bastante importantes. Sí que tenéis que tener en cuenta que dependiendo la edad que tenga el portero, pues se trabajará más la metodología analítica, se trabajará menos la mixta o la global. ¿De acuerdo? Pensar siempre que la metodología, según vamos avanzando vamos a decirlo, en cuanto a lo que es la edad del portero, pues la analítica va disminuyendo y van incrementándose los métodos mixto y global. Bueno, y vamos a pasar a describir ahora lo que sería el método analítico. Aquí os he puesto claramente en un esquema lo que sería el método analítico. ¿Qué es? Pues es un método de entrenamiento basado en la ejecución del ejercicio de una forma repetitiva sin interactuación con el juego real. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente lo que se hacen son ejercicios repetitivos, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta el escenario de un partido. Es decir, no es real la situación que nosotros vayamos o el ejercicio que vayamos a hacer, no se va a dar y no se interpreta como que haya una segunda jugada, que haya una segunda acción. Es decir, es hacer un ejercicio
y, bueno, ver realmente si lo ejecuta bien o no lo ejecuta bien técnicamente. Es decir, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Mejorar la técnica y dándole un sentido sobre el juego. Es muy importante. Sin toma de decisión. Lo que comentábamos al principio de la charla, lo importante es la toma de decisión a la hora de la competición, que sea realmente importante y que sea correcta, o en este caso que sea esa toma de decisión sea incorrecta y llegue el fallo o llegue el gol. Sí que hay bueno, pues hay en este caso un trabajo mayor en cuanto al físico y al técnico, ¿de acuerdo? Y se toma muy en cuenta la automatización del gesto técnico, es decir, aquí se va a aprender cómo se cae, cómo se despeja, cómo, ¿de acuerdo? Cómo puedo bloquear el balón, pues es decir, vamos a decirlo, son aspectos técnicos que hay que cogerlos desde un principio, que claro, pues lo que os he comentado anteriormente, el analítico luego pasa a ser un segundo plano en el terreno profesional, porque bueno, ya se entiende que esa serie de métodos que se han tomado anteriormente, pues ya están estudiados. Os he puesto aquí el método analítico se utiliza para la automatización de un gesto técnico. Este tipo de tareas puede realizarse con o sin balón y en ellas no existe ningún tipo de incertidumbre ni toma de decisión. Cuando digo con o sin balón, bueno, pues hay ejercicios también que se realizan sin balón, pues simplemente para realizarlo y que en este caso pues bueno, queden almacenados en el cerebro. Es muy importante el hecho de que el tema de la repetición, el ejercicio de hacerlo de manera repetitiva, al final el cerebro también, en este caso, gana y piensa y luego nos sale el ejercicio inconscientemente. Yo con muchos porteros lo he tratado. Hay un ejercicio muy básico que luego os lo explicaré en la técnica, en la que cuando sale un portero por arriba a bloquear un balón, pues con qué pie hace el salto y con cuál se protege. Bueno, pues la mayoría de ellos, la mayoría de los que no trabajan desde la base, pues siempre saltan con el mismo pie, sea el centro de izquierda o sea el centro de derecha. ¿De acuerdo? Y bueno, pues es erróneo. La técnica no está conseguida y pues que salto más con este. O mismamente un derecho os dice, un diestro os puede decir, es que yo le pego mejor con el puño derecho que con el izquierdo, ¿no? Al final yo siempre digo que si tú lo entrenas, un diestro va a despejar con mucha más precisión con la zurda que con la derecha. Si se entrena, y no va a haber diferencia. Bueno, aquí os pongo un ejercicio de un método analítico. Bueno, pues como veis, el entrenador de porteros va a lanzar un balón al aire y lo que hacemos es realizar pues un bloqueo aéreo sin, vamos a decirlo, si no hay nadie, no hay ningún obstáculo, no hay nada, ¿de acuerdo? Y se puede hacer tantas veces como se quiera. ¿Para qué? Pues para enseñar esta técnica que os digo yo, es decir, del salto, cómo debe ser, con qué pie tengo de saltar, cómo tengo que trabajarlo. Ese mismo ejercicio podemos hacer diferentes variantes, pues realizarlo con el despeje de puños, pues cómo voy a poder despejar, si el balón viene frontal, si el balón viene lateral, con qué mano debo despejar, si es con la izquierda, con la derecha. Todo esto, de acuerdo, pues bueno, parece un ejercicio simple, pero no lo es. Y cada vez más se exige y cada vez más es un aspecto que más noto, tanto en primera división como en segunda como en tercera, que hay muchos porteros que no dominan el juego aéreo. Yo mismamente este año bueno, no sé si habréis visto el fútbol mismamente en el Real Madrid, bueno, pues Courtois, que mide 2 metros, realmente el juego aéreo ha estado nefasto. No salía de la portería. No me digáis por qué, o bien inseguridad, o bien porque
porque se siente seguro con que disputen los centrales, pero el hecho de que un portero domine el juego aéreo es otro plus de calidad que puede tener el equipo, porque no va a dar esa sensación bueno, pues uy, a ver qué va a pasar ahora, qué va a pasar. Eso hay que analizarlo y trabajarlo. Entonces, el juego aéreo a veces se toma como un segundo plano, pero que creo que es muy importante para el portero. De ejercicio, un momentito que os pongo, a ver si puedo, a ver si lo veis. A ver, voy a quitar el sonido porque es simplemente música y vamos a ver. Esto es un pequeño entrenamiento de metodología analítica. Como veis, pues bueno, veis con la posición de las manos, son ejercicios sencillos, cortos y son repetitivos, ¿de acuerdo? Ya lo veis, más se mide la técnica, ¿de acuerdo? No es una situación real de partido, y se va analizando realmente, pues bueno, la posición de las manos, cómo se estira, cómo cae, cómo se recupera la posición, ¿de acuerdo? Entonces, son maneras repetitivas de entrenar, en este caso, con la metodología analítica. Ahí lo veis, pues bueno, cómo cae, cómo se levanta, tac, 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 y bueno, lo veis. Todo esto se analiza, se graba y se va viendo, en este caso, pues bueno, para luego verlo con los porteros y bueno, analizar si se tira bien, si no se tira bien, cómo pone las manos, cómo no pone, cómo salta con el pie de apoyo, ya lo vais viendo, es decir, pues podría estar, ya veis, son 6 balones, 7 balones, normalmente el ejercicio se repite unas cuantas veces, ya os lo digo que, bueno, de esta manera pues vas mejorando la técnica, pero realmente no hay una toma de decisión real. Está todo estudiado, el portero sabe dónde va a ir el balón, entonces, bueno, ahí lo veis. Como son 2 ejercicios en los que se sabe y, bueno, pues al final también es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí se está trabajando también el sentido lateral del portero, el desplazamiento lateral, ahí lo veis. Ahí lo veis, bueno. ¿Veis cómo, bueno, pues ahí estamos, ahí se trabaja el reflejo, ¿de acuerdo? Una situación de inquietud, pero realmente son ejercicios que se repiten durante, bueno, pues normalmente durante una temporada se pueden repetir bastantes veces pues para trabajarlos. Más o menos hecho estos ejercicios, sí que pueden darse luego dentro de un partido, en un contexto, pero son, vamos a decirlo, más para este trabajo, mejorar la técnica. Bueno, la segunda metodología que se utiliza, de acuerdo, en este caso, sería el modelo mixto, de acuerdo, que en este caso ya se introducen, de acuerdo, situaciones o simulaciones del juego real, de acuerdo, en formato corto, es decir, en momentos reducidos. Pues imaginaos que hacemos un ejercicio en el que golpeo el balón, despeja el portero y hay un rechace, y en ese rechace hay otra persona que entra en acción para, vamos a decirlo, provocar que el portero se levante rápido y que pare el segundo balón. Bueno, aquí veis un poco la descripción, el método mixto ya introduce la toma de decisión para resolver la situación planteada al guardameta. Es decir, ¿cuál es la toma de decisión? Pues imaginaos simplemente el salir o no salir a tapar ese balón que lo he dejado yo o que lo he despejado mal o que lo he desplazado mal,
en este caso. Es decir, esa toma de decisión es ya real, ¿de acuerdo? En este tipo de tareas siempre está presente el balón y un nivel variable de incertidumbre, por lo que nuestros pupilos en este caso deberán elegir entre varias posibilidades para poder solucionar con éxito la actividad propuesta. En un partido no conocemos de antemano la trayectoria del balón ni el momento en el que vamos a tener que intervenir. De ahí que, una vez hemos logrado una ejecución aceptable, debamos introducir variables. Es decir, que del mismo ejercicio, que a lo mejor en el primero pues lo hemos realizado amagando el tiro y haciendo una cinta y queriéndome llevar para que él me pare, pues a lo mejor según viene el balón, chutar otra vez. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, pues que haya un momento de incertidumbre, que el primer ejercicio lo he hecho así, pero el segundo puede que no sea igual. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un modelo mixto. También, pues imaginaos que es como un juego aéreo, aquí lo veis, en el que hay otro portero detrás, en el cual tiene dos petos o dos conos, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que hacer es bloquear el balón, dependiendo, vamos a decirlo, si yo digo rojo o digo azul o amarillo, pues será bloquear, será despeje de puños o no salir a por el balón. Otro modelo de ejercicio, modelo mixto, pues imaginaos que con centros, ¿no? Pues imaginaos que ponemos a un portero nuestro como un mono, como un monigote, vamos a decirlo, de estos de aire, y para estorbar la salida del portero, y con un silbato mismamente silbar una, dos o tres veces, por ejemplo, ¿no? Si silbo uno es una salida a bloquear el balón, si silbo dos veces, imaginaos que lo que tengo que hacer es un giro sobre mí mismo y salir al balón, con lo cual puedo perder un poco la relación de espacio donde me encuentro. Imaginaos que si silbo tres veces, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es ponerle a ese portero o a ese, vamos a decirlo, a ese monigote, al mono aéreo, le tengo que poner un cono encima de la cabeza, ¿no? Al final, y luego bloquear. Entonces, bueno, son situaciones, de acuerdo, que se realizan, pues bueno, al final estás en tensión porque no sabes qué es lo que voy a tener que hacer, si voy a tener que tocar el peto azul o si me va a silbar dos veces. Entonces es mantenerse, en este caso, bastante en tensión porque no sabes realmente cuál va a ser la realización del ejercicio. Aquí tenéis un vídeo, os voy a poner un vídeo. Este es un vídeo pues en el que se ve el modelo mixto. Vais a ver que no es solamente el bloquear, hay un mono ahí obstaculizando la salida del portero. Vais a ver que el ejercicio consiste en un centro lateral que el portero bloca y inicia una jugada, vamos a decirlo, inicia una jugada de contraataque. Y ese contraataque realmente hay un fallo, o bien en el envío del portero, o bien una pérdida de balón del central, que da lugar a que haya una ocasión de gol. Lo vais a ver claramente. Lo voy a pasar ahora para que lo veáis. Vamos a ver ahora, son porteros de categoría cadete, para que veáis un poco que, bueno, se trabaja en todas las etapas del portero, se trabajan todas este tipo de metodologías. Vais a ver, ahora está explicando el entrenador de porteros qué es lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso es lo que os comento, se sabe qué tipo de ejercicio, pero se añade vamos a decirlo, un nivel, una variable de incertidumbre por el que el resultado de la acción no va a ser igual, es decir, no solamente es bloquear, sino que luego, bueno, pues dependiendo del delantero, en este caso el entrenador de porteros, pues pueda decidir o hacer un 1 contra 1 o según le llegue el balón, tirar a gol. Entonces vais a verlo ahora. Eso es muy importante, que antes de hacer los ejercicios, antes de nada, se explique. Y sobre todo, muy importante, si el entrenador de porteros está viendo que la ejecución del ejercicio se está haciendo mal o vemos que la posición de cómo para o cómo no para, ¿de acuerdo? Se está haciendo de manera incorrecta,
pues hay que, en este caso, parar el ejercicio y explicarlo y corregir al portero. Veis, hay una incertidumbre, la ha cogido el entrenador y hay una finalización. Pero sobre todo bloqueamos hacia arriba, saca el balón, imaginaos que ha habido una sensación de pérdida de balón, hay 1 contra 1 y bueno, pues dependiendo de cómo vaya a hacerlo, ¿de acuerdo? Pues o hacer 1 contra 1 o tira gol. Ahí lo veis, pam. No voy a hablar ahora para que lo veáis un poco. Otro aspecto importante, mientras vemos el vídeo, muy importante también es la comunicación, ¿no? La comunicación del portero dentro del partido con sus compañeros y sobre todo con los que más cerca tiene, que son los defensas. El otro día Sir Legorburu os estuvo explicando el trabajo en línea, ¿de acuerdo? Es decir, el movimiento basculante de cómo se hace cómo se mueve la línea respecto al balón, o bien el achique de espacios a la hora de salir al balón defensivamente, y ahí también el portero tiene que actuar igual que la defensa, es decir, si en la defensa sale al balón, el portero debe de salir unos metros hacia afuera, o bien si bascula hacia la derecha, el portero también bascula a la derecha. O sea, es muy importante vamos a decirlo, la comunicación con los compañeros a la hora mismo de salir al balón y decir siempre voy, pa, es muy importante, porque muchas veces el fallo viene de no haber comunicado el que voy a salir al balón, o es mía, y en vez de haberme la dejado pasar el central, pues el central le pega mal y viene una situación de riesgo que a lo mejor simplemente por la comunicación no tenemos el fallo y nos meten gol. Entonces, bueno, ahí ya lo veis, claramente cómo es el mismo ejercicio, pero bueno, al final se están dando unas variantes diferentes. Una vez es 1 contra 1, a veces es una salida de puños. Bueno, pues ya lo veis, a base también de hacer un poco situaciones reales, ¿de acuerdo? Pero son cortas y entran en funcionamiento o entran en acción pocas personas dentro de ese juego. Vamos a pasar. Y luego tenemos el modelo global. Bueno, este método global, en este caso ya realmente plantea situaciones ya en juego, es decir, en la que ya podemos estar hablando de que el entrenador de porteros y el entrenador, el míster realmente quiere que entren en funcionamiento dentro del equipo porque van a trabajar una serie de movimientos defensivos o unas acciones de ataque. Entonces, bueno, en este caso ya tenemos lo que sería una situación más real de partido y, bueno, en este caso ya se trabaja mucho más pues el aspecto técnico, el táctico, el físico, en este caso. Aquí podéis ver un ejercicio en el que es la mitad del campo, ¿de acuerdo? Es un 4 contra 4, tenéis en las bandas a 2 centradores, porque bueno, al final quieren que se trabaje el juego aéreo y el remate de cabeza, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso se introducen los porteros y se indica una serie de valores, pues 2 toques por jugador, o los centradores también tienen 2 toques, o a los centradores no se les puede quitar el balón, porque tienen unas líneas definidas. Bueno, pues en ese aspecto ya vamos a decirlo, pues que el entrenador
ya quiere que entren en acción, ya en un momento de juego real, es decir, ya se van a posicionar situaciones reales, incluso pues va a haber un momento en el que en este mismo ejercicio se trabaja mucho pues el apoyo del portero con el balón en los pies, y entonces pues bueno, el portero gana mucha más confianza y mucho más protagonismo en este caso. Entonces, este mismo ejercicio que os estoy enseñando aquí es muy útil, se trabaja mucho bueno, y físicamente también es bastante cansado, tanto para los jugadores como para los porteros, porque al final el balón siempre está en movimiento, se sacan balones del fondo y bueno, pues el ritmo es importante. Para la elaboración de estas tareas deben tenerse en consideración la edad y el nivel de jugadores y porteros, así como los objetivos de la etapa en la que se encuentran. Es decir, este método, pues bueno, dependiendo en este caso de la edad, que luego lo analizaremos, pues a lo mejor se trabaja mucho menos en edades, vamos a decirlo, pues pequeñas o con gente de edad de infantil, alevín, no se trabaja este tipo de modelos, pero bueno, ya a la hora de hablar de pues ya segundo año cadete en adelante, pues ya se trabaja mucho más. Ayuda a que el portero relacione el conocimiento del juego con toma de decisión. Aquí el portero va a tomar mucha decisión en este tipo de ejercicios, porque al final va a parar, va a parar el balón muy fácilmente porque se puede tirar de cualquier lado, va a poner el balón en movimiento con los pies, puede salir mucho más. Al final, bueno, pues con esto gana, vamos a decirlo, mucho el portero en seguridad y en conocimiento del juego y de los jugadores que tiene alrededor de manera positiva. Bueno, aquí os voy a enseñar una serie de vídeos para que veáis un poquito en el que, bueno, podemos ver en una situación, primeramente es un ejercicio, el que aparece aquí en la parte superior. Es un ejercicio que vais a ver que es un poco simular, en este caso, una situación de real de partido, en el que, vamos a decirlo, va a avanzar el portero hasta la zona de los dos conos de color y va a ver cómo hay un desplazamiento de balón lateral hacia el fondo de la línea de córner y veréis cómo no se ve el balón, pero bueno, él está aguantando en el primer palo, se inicia un pase hacia atrás y entonces se simula que viene el delantero, como si dijéramos el pase a la muerte, tira y es gol o no es gol. Ahora lo vais a ver, para que lo veáis. Os lo voy a poner dos veces, ¿no veis? Está ahí un momento, se ha producido un pase, se da marcha atrás y viene el tiro. ¿Lo veis? Es decir, ya no es... ahí lo vais a ver. Él está viendo cómo está el balón, le pasa al compañero que está allí, el compañero en vez de tirar, le ha pasado otra vez atrás y le tira. Este ejercicio, no tengo ahora mismo otro vídeo, pero hay veces que acaba de esta manera y hay otras veces que el que está en la banda inicia el acercamiento a la portería y chuta al primer palo. Entonces sí que hay un momento vamos a decir, de incertidumbre de qué va a hacer. ¿Va a pasar atrás al que le ha pasado y va a chutar como lo hace ahora? ¿O bien inicia él el 1 contra 1? Entonces ya ahí vamos a decirlo, se trabaja la incertidumbre. Bueno, y es muy importante pues que el portero sepa de que no va a ser siempre que tira aquí en el palo corto, sino que tenga que desplazarse lateralmente para pararla. Pararla o que le metan. Entonces, ahora esto es un partido real, vais a ver cómo la acción del portero, sobre todo, no se queda vencido en la segunda jugada que se genera, sino que él sigue el balón en todo momento. Eso se consigue
y eso está, vamos a decirlo, estudiado y está trabajado, realizando esa segunda jugada o esa segunda incertidumbre, porque si no el portero a veces se queda en el sitio y lo único que hace es mirar el balón cómo se introduce en la portería. Lo vais a ver, ¿eh? Ya vais a ver cómo es un córner, la defensa sale hacia afuera, el portero no pierde en todo momento la visión del balón y la visión de los jugadores que tiene alrededor. Lo vais a ver, ¿eh? Fijaros un poquito, va a quitar ¿eh? Saca el córner, hay un despeje, sale la defensa, el portero está en este momento fijándose que viene un centro otra vez por la derecha, saca el pie, le quita el balón y ahí otra vez, como veis, saca el balón. Os lo voy a poner otra vez para que lo veáis, cómo es una situación que se asemeja un poquito a lo que os he comentado anteriormente del ejercicio, que en este caso sí que hay. En este caso, yo lo que hago es hacia atrás y tiro, pero sí que entrenamos también, en este caso, el tiro o el pase, que él saca el balón con el pie y luego hay una segunda jugada, una segunda acción en la que él, no es que él sigue en todo momento, fijaros un poquito, aquí vamos a ver, esperad que meto marcha atrás un poco, y vamos a ver, ¿no veis? Aquí saca, es decir, está en el primer palo, ahí está, la posición en tensión defensiva, con las piernas en 90 grados, las manos en tensión. Entonces, él está esperando. Fijaros que este ejercicio, si este jugador la pone atrás, pues puede chutar en este sentido y sería como este ejercicio. O bien, como os lo he planteado yo antes, de que ese mismo tire el pase de la muerte o tire ahí, que es lo que en un primer momento, lo que pasa que luego el balón sale hacia arriba, ¿veis? Ahí saca el balón justamente en ese momento, se anticipa de una manera importante al delantero, ahí lo veis, el balón se eleva, el portero se incorpora y está viendo en todo momento la trayectoria del balón y ahí lo veis, y vuelve a sacar el balón. Entonces, bueno, ¿el por qué no se queda mirando? ¿El por qué no esto? Pues esto se analiza, se habla con él y se saca la conclusión, el resultado de que es cierto. Es decir, que este trabajo se ha repetido, se ha trabajado y se ha dicho siempre, ¿de acuerdo? Hay muchos porteros que a lo mejor hacéis un ejercicio con él, situación real del partido, y lo que hace es mirar cómo entra el balón por el palo, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo. No es correcto el mirar y ver. O sea, hay que tirarse. Si no me tiro, no sé si llego o no llego. Es que, joder, no llego. No, es que no sé si vas a llegar. Con la mirada ya sé que no llegas, pero vete a tirarte, esfuérzate porque va a haber esa duda. Es decir, ¿llegaré o no llegaré? Si no me tiro, sé que no va a llegar. Entonces, se trabaja. Estas acciones se trabajan, son situaciones reales. Os lo pongo otra vez para que lo veáis, ¿no? Tac, y ahí hay una marcha, tac. Entonces, toda esa serie de ejercicios, y que no es el típico de te va a tirar a la izquierda derecha, es decir, hay una situación, y que bueno, y que no siempre se acaba como en este caso de este ejercicio que os comento, hay variantes. En este caso, él ha decidido mucho, a mí me sale un poquito. Poner el pase atrás, de acuerdo, y en otras es directamente tiras a gol. Bueno, aquí veis, por ejemplo, una estadística, un poco un gráfico, en el que se analiza en qué categorías, de acuerdo, se trabaja más un método u otro. Si os fijáis, en las categorías inferiores se trabaja el método analítico, es decir, pues la técnica, de acuerdo, se hace mucho hincapié en todo esto, se trabaja mucho menos el método global, de acuerdo, en las categorías inferiores, y luego ya, una vez que estamos ya en categorías cadetes, hacia arriba, pues se trabaja mucho más
el método global, y el método analítico, como veis, va disminuyéndose. ¿Por qué? Porque realmente la técnica ya debería de estar conseguida, ya debería de estar trabajada, y por lo tanto se trabaja mucho más, en este caso, en situaciones reales de partido para provocar en este caso, la toma de decisión del portero. Y se analiza el porqué o no de esa toma de decisión es correcta o no. Ahí lo veis claramente en este gráfico, lo podéis ver. Es decir, en la etapa inicial de un portero, pues veis cómo realmente se va disminuyendo las diferentes maneras de trabajo. Que os digo que muchas veces, y no solamente pues, no, en Latinoamérica, sino que aquí, mismamente yo, en alrededor de donde nosotros trabajamos y donde tenemos, en este caso, veo muchas veces entrenamientos de porteros que no tienen un porqué. ¿Por qué estás haciendo ese ejercicio? No, porque mira, he visto en YouTube a un entrenador que hace este ejercicio y lo hago, pero todo tiene un porqué el hacer ese ejercicio, ¿no? Y hay que saber el porqué y explicárselo al portero, en este caso. Bueno, aquí lo veis un poquito, pues un poco el nivel de importancia de los métodos de la metodología del portero, dependiendo de la categoría en la que estemos hablando. Por ejemplo, aquí veis a Alevín, Benjamín, Prebenjamín, que es de 4 a 6 años. Allí no sé si tendréis esas categorías. Aquí, por ejemplo, Prebenjamín, yo normalmente en las categorías Prebenjamín y Benjamín nosotros no trabajamos. Empezamos realmente en categoría Levín y vamos a decirlo, porque me parece muy, muy temprano el entrenar con chavales de 4, 5, 6 años de portero. O sea, bueno, es muy difícil que un niño de 5 o 6 años quiera ser portero y le puedas ir explicando, en este caso técnicamente, cómo tiene que parar, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces, hasta incluso a los 9 años, podéis ver que hay gente que quiere ser portera y luego resulta que en infantil se pone jugador, pues bueno, bien porque no le gusta o porque ha tenido una mala experiencia, en este caso. Entonces, bueno, pues ahí veis un poquito, es un esquema claro, pues bueno, los objetivos es iniciación, familiarización en la etapa pre-Benjamín. Me voy a fijar más en la Alevín para que veáis que es mucho más real. Pues en la Alevín es el aprendizaje, el desarrollo, y bueno, se trabaja mucho más en el analítico que el global, en este caso, pues ejercicios, sobre todo técnica, sobre todo se trabaja mucho la técnica. Y en infantil pasa lo mismo, es decir, en infantil es una etapa, pasamos de fútbol 8 a fútbol 11, eso sí que es un cambio bastante importante, porque bueno, al final el fútbol 11 las porterías son ya las de los mayores, y bueno, el desarrollo del chaval, de los porteros, dependiendo de su desarrollo físico, pues puede ser que sean más pequeñitos o más grandes, eso ya depende. Entonces siempre están con la preocupación del que me van a meter por arriba. Yo siempre les digo que si le meten por arriba a un portero pequeño, que no tenga problema, que me da igual que te metan por arriba. Si no te pongas en la raya, porque te pongas en la raya, de acuerdo, te van a meter igual los goles. Entonces, sí que cuesta hacerles ver que es mejor estar fuera de la portería que no en la misma raya. Simplemente se les explica el por qué y por qué es mejor estar fuera que no dentro. Y luego, pues aquí veis un poquito, pues, por ejemplo, la etapa infantil, pues la metodología analítica, la global, cómo va decreciendo un método y se va poniendo, en este caso, el global en una etapa juvenil. Bueno, pues al final hay ya en la etapa juvenil, como veis, cadete, pues ya hay una competencia vamos a decirlo, entre los chavales. Tiene que haber en este caso la autoconfianza, es decir, hay que mimar al portero, hay que
bueno, ser un poco psicólogo, comerles, como suelo decir, hay que comerles un poco la cabeza, porque somos una especie de personas un poco raras, o nos tienen por raros, o como suelen decir aquí, el que es portero es que está loco. Bueno, pues yo creo que no es que estemos locos, sino que, bueno, somos especiales o bueno, hay que valer para ser portero, ¿de acuerdo? Porque cuando ganas, gana el equipo, cuando pierdes, a lo mejor el que pierde es el portero, ¿no? Porque es así, porque el que le mete el gol es al portero. Esa es la típica, ¿no? Es decir, hemos perdido por el portero porque ha fallado. Bueno, pues esa coletilla de que ha fallado habría que analizarla muy bien y pensar que el que falla no es el portero. Pero claro, cuando surge el fallo se ve muy fácil, se ve más claramente en el portero que en el delantero. Bueno, sí que a la hora de planificar una temporada, de acuerdo, es un poco, nos reunimos un poco los entrenadores y vamos programando lo que sería una temporada real, desde la pretemporada y bueno, pues en este caso tratamos mediante unas tablas, bueno, pues ver un poco cómo vamos a ir componiendo los ciclos y qué vamos a ir trabajando en cada ciclo. ¿De acuerdo? Aquí veis un ejemplo en el que un ciclo está compuesto por 3 mesociclos. Un mesociclo es la consecuencia de 3 meses de trabajo. Y bueno, un microciclo pues es un mes. En este caso, pues ya lo veis. Cada microciclo, es decir, cada mes, está compuesto de 4 sesiones de entrenamiento de 90 minutos. Es decir, si reducimos esto al final, estamos hablando que es una vez por semana cuando se entrena al portero. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo entrena la gente? Bueno, pues yo os digo que a nivel profesional depende en este caso. Yo conozco, por ejemplo, porteros en categorías como el Alavés, que está en primera división, en el que el entrenador de porteros, claro, también entrenan, ya es a modo profesional, entrenan todos los días, pues está con los porteros el inicio del entrenamiento. Suelen estar 40 minutos, como mucho. Y luego ya pasan a entrenar con el resto del grupo, la mayoría de veces. Hay otros tipos de clubs que, si nos venimos un poquito abajo, hacen las sesiones de calentamiento y tienen un día específico de portero, es decir, en el que no entran a trabajar con el grupo. Y luego durante la semana pues van haciendo este entrenamiento global para que bueno, ya tengan situaciones reales de partido y bueno, se consigue un perfeccionamiento importante. Ya os digo que a lo mejor con una sesión de trabajo que nosotros, por ejemplo, en el Betis Coscor, pues llega a oscilar entre hora y cuarto, hora y 25, depende un poco de lo que vayamos a trabajar, y son 2 porteros, entonces es suficiente. Y depende también vamos a decirlo, de dónde estemos, en este caso, en qué momento de la temporada podamos estar. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos preparando el ascenso a Segunda B, que hemos tenido este parón del COVID, de acuerdo, de 2 meses, pues ahora estamos haciendo un ciclo en el que estamos simulando una semi-pretemporada, en el que estamos metiendo ejercicios de fuerza y bueno, es importante que vayan cogiendo un poco de fuerza porque bueno, han estado trabajando a nivel individual, pero no, vamos a decirlo, a nivel de portería. Bueno, aquí tenéis el esquema. Como veis aquí un poquito, aquí tenéis, ya os pasaré lo que serían
estos documentos que los podéis modificar, los podéis trabajar vosotros de diferente manera y como veis, pues bueno, en la parte izquierda vemos la sesión, se pone la sesión en la que se trabaja y vamos marcando lo que se va a trabajar, es decir, si es el blocaje frontal, si es saque con la mano a media altura, si es saque con el pie de volea, semivolea, posicionamiento en el juego. Entonces, bueno, se van marcando, en este caso, todas las opciones y se trabaja. Aquí lo veis, por ejemplo, una manera. Pues ya lo veis, blocaje frontal, blocaje lateral, se van trabajando todas las opciones y bueno, durante todo el año se va trabajando en ese aspecto o en esas situaciones. Aquí os voy a poner un vídeo en la que vamos a ver un poco dentro de lo que es el método global, pues bueno, aunque es situación real de partido, cómo realmente con este tipo de ejercicios que se suelen hacer ya introduciendo al portero dentro de lo que sería el grupo, pues cómo esas acciones que se van a dar en ese entrenamiento luego se dan en el momento de la competición. Aquí vamos a ver cómo el central ha pasado un balón al portero y en este caso el portero ya tiene automatizado pues qué tiene que hacer porque sabe que automáticamente a lo mejor el lateral viene a abrirse o bien que el medio centro viene a recibir el balón. Entonces, eso ya, si se ha trabajado anteriormente, no le llega al portero la incertidumbre de qué voy a hacer cuando me llegue el balón. Lo vamos a ver para que lo veáis. Vamos a verlo. Veis ahí, Ter Stegen es en ese momento, veis el golpeo. Y es muy importante lo que os comento. Vamos a parar aquí el balón un momentito, que quiero que veamos esto. Es decir, vale, quieto, vamos atrás, un poquito más atrás. Bueno, fijaros un momento como él, en todo momento, cuando le llega el balón, ahí en ese momento ya está visualizando, en este caso, porque son ya situaciones automatizadas que las tienen hechas ya en los entrenamientos, en posesiones de, como el ejercicio que os enseñaba antes de 4 contra 4 y los laterales o los medios en la banda. Él ya sabe que el balón, en este caso, va a haber ahí un jugador y es mejor jugársela aquí, que haya una pérdida, que tenga o que produzca una pérdida a este jugador, que no, en este caso, el medio centro que viene a apoyar o el central que viene a apoyarle en este caso. Y es más, creas la incertidumbre, es decir, a balón pasado, de que quién va a ir a frenar a este jugador. Vais a verlo, ¿no? ¿Veis? Ahí ya se para, veis ahí cómo ha iniciado la jugada. Ahí lo vemos. Este es otro al otro lado, pero es la misma jugada. Es decir, el balón ya sabe dónde va a ir. Veis ahí el cambio de orientación. Esto es muy importante, por ejemplo. Lo podéis hacer, yo, por ejemplo, cuando trabajamos este tipo de cambio de orientación entre nosotros, entre los porteros, lo hacemos sin oposición. Pero es muy interesante porque, bueno, al final siempre ponemos algún obstáculo, algún mono o algo en el que le pasamos el balón, tiene que cambiar el sentido de orientación para golpear y entonces aquí es donde se produce muchas veces el fallo de un jugador, un portero que no controla o no tiene muy bien el tema del balón en los pies. Se atasca el balón entre las piernas, se produce, de acuerdo, una lentitud a la hora de la salida del balón y entonces realmente llega el delantero y te la quita. Entonces, esto lo trabajamos mucho también, cuando a veces no tenemos la posibilidad o estamos ensayando el golpeo de suelo, lo hacemos mucho. Es
decir, que haya un pase, una oposición irreal para que el portero, en este caso, según viene el balón, no golpee, sino que desplace el balón lateralmente hacia el lado contrario y golpee. Es muy importante que el balón esté siempre en movimiento. Si está parado, en este caso, si me atasco, es cuando los nervios entran en funcionamiento y se puede producir un fallo claramente. Ahí lo veis. ¿Veis? Desplazamiento lateral, golpeo a la misma zona donde ha golpeado anteriormente en el otro lado. Y luego ya pues inicia el contraataque. Aquí lo vemos, ¿veis? Tac. Pum. Él ya tiene automatizado que tiene que ir ahí el balón. O sea, muchas veces incluso no va, ya lo sabe, ya sabe que está ahí un jugador. Ahí vemos. Son zonas que no son de riesgo, ¿de acuerdo? Que se puede perder el balón, que puede salir el balón fuera, pero no son situaciones o zonas de riesgo a la hora de sacar, en este caso, el balón. Vale, esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos hablar juego con balón, para que lo veáis un poquito. Veis aquí cómo golpea. Inicia el ataque, le damos una acción ofensiva y viene el gol. ¿Y quién ha iniciado el gol? El portero. Fijaos aquí a la Courtois cómo saca rápido por el centro. Este gol os vais a acordar siempre, y os habéis acordado por el gesto del 9, pero es que claro, la jugada realmente, el que inicia el gol es el portero, realmente en una acción. Mirad, vamos a poner las dos acciones. La primera, Courtois la golpea, en este caso. ¿Veis? 2 toques. 3 y gol. ¿Quién ha iniciado la acción, en este caso, ofensiva? El portero, en este caso. Y en esta jugada viene lo mismo, es decir, salida saca un córner, salida bloca el portero, inicia el contraataque él con una carrera con el balón en la mano y automáticamente le cede el balón al medio centro para que inicie el contraataque y meta gol. Vais a verlo ahora cómo bloca, inicia, ya está mirando tanto a izquierda como a derecha. La toma de decisión es fundamental en esta jugada, y luego encima, pues bueno, la definición es total, pero la toma de decisión, es decir, él mira a izquierda y derecha, no lo ve claro y lo que hace es ponérsela. Vamos a rebobinar para que lo veáis un poquito. A ver, vamos para que lo veamos un poco. Ahí, vamos ahí. Mirad, vamos a ver, espera. Vamos a acabar esta jugada ahora. Mira un momentito, aquí en este momento él mira aquí, a esta zona, ve que está en este caso otro contrario dentro de la zona de riesgo, mira, en este caso, ha mirado antes de pasar a su derecha y ya lo veis, automáticamente el balón haciendo un gesto ofensivo, agachándose y tirando el balón raso, le va al pie en este caso, eso es, por delante de su figura, y en 3 toques hemos metido un gol. ¿Quién ha metido el gol? Sí, es lo que os comento. Se recordará el golazo por el gesto técnico del 9, pero el que realmente ha iniciado el gol ha sido el portero, por esa toma de decisión correcta, no, correctísima. Vamos a pasar, esto ya hemos visto. Bueno, otro trabajo que se trabaja bastante es el tema de vigilancia ofensiva, es decir, la vigilancia del portero
Normalmente siempre, el otro día cuando habló Asier Legorburu, bueno, pues cuando estamos en un sistema de defensa en línea y está adelantada la línea, el balón el que más puede sufrir, en este caso la línea, es el balón a la espalda del central. Y sobre todo en zonas intermedias en las que no sé si va a salir el portero o, vamos a decirlo, me pilla a mí de espaldas como central y el delantero me va a ganar la tostada y me va a meter gol. Entonces, esa es una vigilancia ofensiva en el sentido que no es que voy a iniciar una jugada a veces de ataque, sino es defensiva, pero que estoy vigilando en todo momento la acción del delantero. Mirarlo aquí. Aquí ha habido un centro, en este caso, el delantero a una zona en la que no hay nadie. Y ahí lo veis, ahí saca el balón. Y aquí pasa lo mismo. ¿Aquí qué puede pasaros? Mirad, la toma de decisión. La toma de decisión, en este caso, de este portero, ¿de acuerdo? ¿Qué suele pasar a veces? Imaginaos, ¿no? Os pongo un supuesto que esto pasa muchas veces en un partido. Lo típico. La toma de decisión es errónea porque el portero a veces, según está viendo la oposición de que va el delantero a presionarle a él, el portero es de diestro y y el balón está en la zurda, lo más fácil que es coger y tirar el balón afuera de banda. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en esa toma de decisión del portero de tirar a la banda, ¿qué puede pasar? Que precisamente de esa misma banda saquen y nos metan gol. Entonces la toma de decisión a lo mejor ha podido ser errónea en este caso, por no querer o no tener un buen dominio del pateo del balón. Mira, ahí la amaga y golpea. Ahí Ter Stegen, ahí lo veis cómo ha salido. Y ya lo veis, de una vigilancia, automáticamente lo que se convierte luego es un ataque ofensivo. ¿De acuerdo? Es muy importante que en estas salidas del portero, por ejemplo, con la cabeza, esto también se entrena mucho, es decir, situaciones en las que se trabaja en el método mixto, pues que con la cabeza se despeje y siempre se le dice al portero que nunca despeje frontalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, al final se puede despejar frontalmente y es donde estamos más vendidos porque realmente un despeje lateral es mucho más fácil de defender que un ataque o un despeje frontal. Ahí lo veis. Y ya lo veis como, bueno, pues la acción del portero no es solamente parar, sino que también son esas jugadas en las que parece como que no hace nada, pero que realmente facilita el trabajo, en este caso, de los centrales o del método defensivo vamos a decirlo, del equipo. Bueno, aquí tenéis también pues un sistema de ayuda. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces se cometen errores de centrales de que el central se gira, no le ve al portero porque no ha basculado, porque no le ha dado el apoyo, pierde el balón y nos meten gol. Simple y llanamente. Y aquí lo vemos. Como automáticamente el portero, en este caso, eso es muy importante y se trabaja esto. Es decir, este portero no está aquí, es decir, en este momento veis dónde está el balón, el portero ya va a bascular, se va a abrir hacia la otra zona. ¿Por qué? Porque es de regla de 3, como diríamos. Si el balón viene, lo normal es que orientemos el balón hacia el otro lado porque hay una zona vamos a decirlo, vamos a decirlo, de libertad, de menos gente, de menos... es decir, se descongestiona, en este caso, la zona. Es decir, aquí puede haber mucha más, porque bueno, el balón ha estado en esta zona, entonces siempre hay una regla una regla, no es una regla, sino que se les dice a los porteros que si el balón viene de la zona izquierda,
basculamos hacia la derecha y ponemos el balón a la derecha porque va a estar mucho más desahogado esa zona, ¿de acuerdo? Es lo que hace este portero, ¿veis? Golpea, en este caso ha perdido el balón, la verdad es que le ha golpeado bastante fuerte, pero bueno, al final no hemos cometido el riesgo de meterlo al revés, ¿eh? ¿Veis cómo aquí, cómo se ha abierto el portero? Es muy importante esto. Estos gestos, fijaros, es decir, ahí voy a parar, fijaros cómo ya el portero aquí, antes de la recepción ya del lateral, de acuerdo, ya le está hablando, ya le está marcando dónde tiene que ponerle el balón. Y fijaros que no tiene oposición todavía, en este caso el lateral. Ahí lo veis. La ayuda. Ahí lo veis. Y inicia en este caso la jugada, que la ha rifado. Nosotros lo decimos la ha rifado porque ha sido un patadón sin sentido, pero bueno, eso se tendría que trabajar también. Veis cómo controla el balón en movimiento, la abre al otro lado. ¡Pum! Y inicia, y lo veis, y posteriormente vuelve a entrar y saca el balón hacia arriba, ¿de acuerdo? Eso son ayudas del portero realmente. Veis aquí como automáticamente no hay ningún problema en que él se hubiera girado, pero cuenta con la ayuda del portero, se apoya en el portero para iniciar, en este caso, una acción ofensiva. No sé si visteis vosotros el partido del clásico entre el Madrid y el Barcelona, cómo el Barcelona sacaba de tal manera a Ter Stegen el balón, bueno, ahora ya es otra manera de sacar, ¿no? Al final ahora ya puedes sacar dentro del área el saque de puerta, como el Madrid presionaba de tal manera, la presión que hacía vamos a decirlo, desde la línea misma del área grande del Barcelona, ¿de acuerdo? Cómo presionaba las líneas hasta el medio campo incluso estaban presionando y Ter Stegen tenía bastantes problemas de salida del balón y hubo bastantes balones que perdió. Claro, eso no está entrenado, eso no está, vamos a decirlo, ensayado y no esperaban ese tipo de presión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una manera de no errar, pues a veces es mejor tirarla fuera que no jugártela, ¿eh? Bueno, lo veis aquí, esto es lo que hemos comentado anteriormente. Bueno, aquí, por ejemplo, pues vemos un esquema, ¿de acuerdo? Como veis, es una explicación clara de la basculación y el apoyo de un portero. El portero, veis que puede estar en el centro de la portería, está viendo que su central, en este caso, puede estar ante un delantero, la presión que pueda tener ese central se abre de tal manera que vamos a decirlo, pues, el lateral tiene un apoyo más, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Se viene hasta casi fuera de la portería para apoyar al lateral y, bueno, pues iniciar incluso el juego con ese mismo lateral o hacer un cambio de orientación hacia el lado derecho, ¿eh? Esto es un bueno, está sacado de un vídeo real del partido del Real Madrid y Real Sociedad de esta temporada, en la que, bueno, sí se ve y se estudia muy claramente cómo Remiro tiene una gran actuación, pero no solamente por las acciones defensivas que tuvo a la hora de parar, sino también en el juego con el balón en los pies y de apoyo a los compañeros suyos. Aquí podemos ver otro ejercicio en el que, bueno, se abre el central, ¿de acuerdo? Y Remiro vamos a decirlo, este es el central, se ha abierto aquí, él se abre a esta zona, ¿de acuerdo? Y bueno, al final tiene dos opciones, o bien en este caso el lateral le pasa a Remiro, ¿de acuerdo? Y este, pues, sí puede iniciar la jugada hacia la derecha. Bueno, aquí lo veis un poquito más gráficamente.
el objetivo es darle una mayor amplitud y capacidad para cambiar la dirección del juego a la mayor velocidad y con superioridad numérica ante una presión alta. Aquí ya veis cómo Benzema está presionando de tal manera, el balón va hacia atrás, en este caso, y él va a ir a presionar la salida del balón, y Remiro se encuentra en el área pequeña y ya está viendo que tiene dos opciones. En este caso, veis cómo en este caso el jugador de la Real, el defensa, viene hacia el lado derecho, y en este caso el central se va a abrir hacia el lado izquierdo del área. Entonces ya sería un 2 contra 1 en el que él ya la toma de decisión la puede tener muy clara. Es decir, o bien pasa aquí o bien pasaría a esta zona. En la siguiente foto estáis viendo cuál es la que coge en este caso. Es decir, le viene el balón y en este caso pues la pone a este central, ¿de acuerdo? Para que, bueno, si no posiciona a nadie, coja el balón, se ponga de frente e inicie el ataque, ¿de acuerdo? También podéis ver que también la jugada viene del lado izquierdo, en la que la congestión de jugadores, tanto defensivos como atacantes, es mayor que aquí, que hay un desahogo vamos a decirlo, de espacio y de jugadores. Y que aquí, en este caso, se siembra la duda en que este mediocentro no sabe a dónde ir, si va a ir a buscarle, en este caso, al que tiene el balón, o en este caso al jugador que tiene a la derecha. Aquí esto es otro vamos a decirlo, otro modelo parecido al que hemos comentado, en el que se ha repetido, en este partido se ha repetido hasta la saciedad, y eso es porque realmente la Real Sociedad lo ha trabajado en el día a día, y esto sí que es un método global. O sea, esto no es que dices lo entrena con el entrenador de porteros, sino que esto se entrena directamente con el grupo entero. Sí que el entrenador de porteros está en todo momento visualizando el entrenamiento, y sí que en cierta manera luego se analiza y se ve el vídeo y se va viendo cómo se trabaja, para que se dé cuenta el portero de las acciones y de cómo debería, en este caso, solucionar esos problemas que se le pueden crear. Bueno, aquí ya veis, aquí esto es mucho más extremo, está dentro del área pequeña, justamente al lado, en el centro de la portería. Tiene, fijaros cuántos apoyos tiene, y elige una situación, en este caso, la menos comprometida, porque, claro, sus centrales están a la misma altura que él y tienen, en este caso, a los dos delanteros que, en cuanto toque el balón, o bien izquierda o bien a derecha, va a haber una presión que o es perdida o es fuera, porque al final ya veis que el Madrid, en este caso, ejercita por el resultado una presión muy alta, y él decide en todo momento buscar una zona, de acuerdo, en la que hay un espacio vacío, en la que, bueno, pueda tener ventaja el jugador de la Real, de acuerdo, aquí lo veis, al final el balón va a ir dirigido aquí, no va a venir aquí, porque al final, entre el compromiso que tiene de dos jugadores, entre que la controla, no la controla, o se quiere girar y dar la vuelta, puede venir el robo y presentarse directamente a puerta, sino que lo que hace es, en este caso, buscar una zona, de acuerdo, hacia la banda, de acuerdo, y buscar un contraataque, de acuerdo, y crea una incertidumbre, porque al final las distancias que tienen los jugadores alrededor, de acuerdo, no se sabe realmente quién tiene que ir a por ese jugador, de acuerdo. En este caso pasa lo mismo, pero al lado contrario. En este caso vemos cómo el Real Madrid también está presionando de tal manera, la toma de decisión del portero está clara, es decir, él está viendo que sus dos centrales están, vamos a decirlo, amenazados por la presión de los delanteros, y bueno, en este caso lo que hace es optar a esta zona, vamos a decirlo, menos peligrosa, ¿de acuerdo? Y una zona intermedia que, vamos a decirlo,
pueda ocasionar un contraataque. Bueno, como veis, realmente el portero no solamente para, es lo que os comento. Yo cada vez veo más pues como un equipo de baloncesto, ¿no? El base es el que marca los tiempos, el que marca la jugada, y en este caso todo esto está entrenado. O sea, no es que salga porque sí le voy a golpear ahí, no, esto se entrena y se estudia. Entonces, el portero realmente muchas veces marca lo que sería el tempo del partido, cuando hay que, vamos a decirlo, acelerarlo, cuando no. Es muy importante en este caso la figura del portero. En la técnica del portero es la base para posteriormente evolucionar tácticamente, y las técnicas a entrenar se dividen en dos grandes grupos: técnicas defensivas y técnicas ofensivas. Es decir, la técnica defensiva de un portero está muy clara, que es la de parar. La de parar es primordial. Y luego están las técnicas ofensivas, que hemos podido conocer algunas a través de los golpeos, a través de lo que hemos visto en estas visiones que os he puesto, estas fotos, ¿de acuerdo? Y esas son técnicas ofensivas que puede tener un portero hoy en día, que es lo que hemos comentado. No solamente le vale comparar. Bueno, técnica defensiva, esto pues como lo veis, es decir, el cuerpo está, en este caso, los pies, las rodillas semiflexionados, las manos agresivas, y bueno, estar en tensión, viendo, en este caso, dónde está el balón, dónde va el balón, las rodillas semiflexionadas, el tórax, el cuerpo hacia adelante, ligeramente adelantado. Estamos a la defensiva, pues por el momento determinado, para tener que, en este caso, intervenir en un segundo, porque al final la acción de un portero la podemos resumir en segundos. Si nosotros a mí me hicieron, os estoy hablando de hace muchos años, nos hicieron unos estudios de bueno, pues cuánto corría por líneas, ¿no? En varios partidos, lo que corría un central, lo que corría un mediocentro, un delantero, y bueno, en este caso a mí me pusieron también el podómetro, como queráis llamarlo, con el corazón y demás, y bueno, yo corría muy poco. Lo que se veía era que el corazón, los picos de intensidad eran abismales con el resto de jugadores. Las acciones son mucho más explosivas y bueno, cuando dicen que el portero no corre, pues a lo mejor no es que corramos, pero ya simplemente la tensión que se tiene, si vivimos el partido los 90, los 95 minutos, podemos acabar igual o más cansados que un medio centro que puede correr 9-10 kilómetros en un partido. Bueno, estas son las técnicas defensivas a la hora de parar. Sistema, las manos, como veis, por delante de la cabeza. Ya veis cómo los dedos pulgares, cómo se encuentran colocados, ¿de acuerdo? Bueno, tanto es un sistema, es la manera de bloquear en este sentido frontal. Sí que es una cosa muy interesante, y que yo siempre lo digo a los porteros, y en los entrenamientos pasa muchas veces. Es decir, cuando empiezas a calentar o bien haces un ejercicio y parece como que es fácil, el portero se relaja de tal manera que se produce el fallo. Y es un balón que lo está viendo, que viene, y que por pensar que ya la tengo, es fácil el balón, pues se comete el error. O a veces simplemente el hecho de decir, aquí viene el balón, y ya estar pensando en la segunda jugada, en la segunda acción que voy a realizar antes de parar, se suelen producir esos errores que luego, a consecuencia, pues como se llama por aquí, es una cagada, y es porque realmente hemos querido correr más de lo debido.
Ahí veis, por ejemplo, un posicionamiento de las manos. Esto ya es técnica pura y dura. Es decir, que esto es lo que hay que enseñar muy bien por la técnica de cómo parar lateralmente un balón. Ahí lo veis. Cómo se bloca, en este caso frontal, si es en el suelo. Son técnicas que se aprenden y se ven. Por ejemplo, el blocaje lateral, de acuerdo cómo hay que colocar las palmas de la mano, el cuerpo, de acuerdo, ahí lo veis, por ejemplo, de manera real, como, bueno, pues es un balón más arriba de la media altura, veis como la posición de la cadera, del pie de apoyo, en este caso, veis cómo queda, esta va hacia más arriba de la pierna. Bueno, pues eso es muy importante, ¿de acuerdo? El trabajarlo. Antiguamente lo que se hacía, o podíais ver muchas veces a un portero, es que esta posición muchas veces lo que hacían era totalmente a la contra, es decir, levantaban mucho más los pies y parecía aquello que había hecho un paradón y total que el balón estaba, vamos, lo tenía al lado, pero al levantar los pies de manera, vamos, brusca, ahora decirlo, pues parecía como que, wow, que había hecho una parada y bueno, realmente es porque, bueno, en sí no estaba conseguida la técnica. Bueno, pues aquí, por ejemplo, otra técnica defensiva sería pues explicar la técnica de batida a la hora del blocaje. Es decir, siempre es muy importante el impulso, de acuerdo sobre qué pierna vamos a utilizar para impulsarnos a la hora de parar, cómo reducir el ángulo, cómo podemos desplazarnos lateralmente, cómo podemos atacar el balón, volver a la posición inicial sin uso de las manos. Bueno, pues esa serie de técnicas se aprenden y se explican. Lo de volver a la posición sin uso de las manos quiere decir que una vez que has parado el balón o has despejado, a la hora de levantarse, pues hay sistemas, ¿no? Hay gente que pone la mano, pone la rodilla y se levanta, y hay un sistema en el que simplemente con la inercia, el giro, consigues darte la vuelta. Luego vamos a verlo porque tengo un vídeo que lo vais a ver y os voy a explicar esa técnica defensiva. Bueno, ¿qué se explica muchas veces al portero cuando se inicia? Pues el tema muy importante es el realizar la bisetriz con referencia a donde se encuentra el balón y la portería. Aquí se ve claramente en el gráfico, es decir, si un portero se queda en la raya de gol, pues bueno, como veis en este caso, pues bueno, el ángulo de tiro es mucho mayor, no estamos tapando para nada la portería, y en cambio en la otra gráfica, como veis, el portero sale al área pequeña, se reduce mucho más el espacio de tiro que pueda tener el delantero, y bueno, pues tengo mucho mayor control a la hora de poder parar un balón a otro, ¿de acuerdo? Esto se trabaja mediante ejercicios y se explica realmente bien el porqué. Bueno, aquí tenéis otro gráfico en el que, bueno, podéis ver un poco pues como realmente la situación de posición, lugar, colocación respecto del balón o de la portería, de acuerdo a cómo me debo de posicionar en este caso. Ahí lo veis. Bueno, ahí veis, por ejemplo, pues una técnica a la hora de hablar del blocaje aéreo que hemos hablado al principio. Veis cómo automáticamente hay que buscar el balón cuando está arriba, no cuando está abajo. Y como veis, el sistema de batida en este caso es con la pierna izquierda, y con la pierna derecha se protege en este caso pues bueno, la posible irrupción de un delantero a la hora de que nos pueda ir a estorbar. Bueno, pues esta misma técnica, esto lo podéis vosotros comprobar,
lo podéis comprobar mañana mismo si vais a entrenar con algún portero, el fijaros a ver si salta, si el centro es de la parte izquierda, va a saltar con la pierna izquierda, pero claro, el tema es si el centro es de la derecha, a ver si realmente salta con la pierna derecha. Que ya os digo que seguramente saltará con la misma pierna de los dos lados. Y os dirá, no, es que con esta salto más. Sí, pero es que si la técnica estamos explicando que esta es la correcta, al revés debería ser de la otra manera. Entonces, bueno, es un ejercicio que os mando que lo realicéis y probéis. Y si resulta que salta bien, es que, bueno, pues tenéis algo ganado en cuanto a técnica con ese portero. Bueno, aquí os pongo dos ejercicios de fuerza. Dentro de lo que es, se trabaja la técnica y a su vez se trabaja la fuerza en estos ejercicios. Vais a ver cómo mediante unas gomas, de acuerdo, lo que hacen es frenar o hacer más fuerza, que tenga que hacer más fuerza el portero, y a través de esa fuerza conseguimos que se trabaja directamente también la fuerza, en este caso en piernas, y técnicamente también. Vais a verlo, ¿eh? Vamos a quitar el sonido, vais a ver cómo este portero ahora está con unas gomas, salta, ¿veis? Ahí lo habéis visto, ¿no? Como la técnica está bien lograda, salta con la pierna derecha, por el centro es por la derecha, ahí lo veis, y viene combinado con una... tac. El ejercicio está muy bien porque trabajas la fuerza, trabajas el aéreo, trabajas la reducción de espacio y luego la salida hacia adelante. Si os fijáis, es muy interesante el ejercicio, es bastante cansado para ellos, ¿de acuerdo? Porque realmente la goma está tirando y tiene que hacer fuerza. Y se trabaja, ya veis, el aspecto aéreo, reducimos hacia atrás y vamos lateralmente y salimos a bloquear el balón, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. ¡Tac! Salto, reducimos rápidamente el desplazamiento lateral y tiro. Ahí está. Es un ejercicio que si lo repetimos 5 o 6 veces, le hacemos trabajar y estamos trabajando físicamente. Hay un ejercicio de técnica, de acuerdo también de blocaje, y es muy bonito el ejercicio. Mira, aquí tenéis otro. La voz. Veis cómo aquí es lateralmente, lo que se trabaja es la lateralidad y el blocaje lateral. Mirad, pac, pac, y ahora ya fuerza. Como veis, tira bastante la goma, que no es simplemente el despeje lateral o blocaje lateral. Muy importante saber dónde debo despejar, a qué lugar, y está muy bien. Di que son sistemas que se van trabajando, que nos ayudan, en este caso, pues el tema de las gomas, el tema de ciertos materiales también, bueno, pues a que el entrenamiento sea cada vez mucho más importante, ¿de acuerdo? En el sentido de que consigues con un mismo ejercicio trabajar varias cosas. La fuerza, la técnica, está muy bien. Voy a pasarlo. Bueno, aquí tenéis otro ejercicio para que veáis un poquito, pues este ejercicio también. Hay veces que, bueno, no sé qué disponibilidad tenéis de material, pero bueno, hay veces que si no tenéis monos, pues podéis crear con 2 picas y una manta para que no pueda haber, en este caso, el balón. En este caso, 2 picas y una goma mínimamente para que, bueno, el tren superior del portero baje y vuelva a flexionarse. Bueno, ¿Letako dira zaila, baina igual? Ahí va, ¿veis? Mira, esta es la cosa, esta es la técnica que os iba a comentar yo anteriormente de defensiva, de cómo el portero no se levanta, sino que se gira sobre sí mismo a la hora de parar. Ahora vais a ver. En este caso, el balón, el parte de esta posición, hay un balón ahí, se va a tirar a despejarlo y es cuando utiliza la técnica de giro para levantarse sobre la misma. Luego lo pongo normal, pero es que quiero que veáis, ¿veis? Cómo gira
sobre sí mismo, ¿veis? ¿Veis? Y se levanta, hace el desplazamiento lateral y ¡tac! Ahora es bastante instructivo la técnica, como hemos trabajado. Mirad, voy a darle. ¿Veis? Si lo vamos a dar rápidamente, ahora lo voy a dar rápidamente para que se vea. ¡Tac! ¡Vup! Se gira sobre sí mismo. ¡Pa, pa, pa! Ahí está, perfecto. Ahí lo habéis podido ver cómo es una técnica, ¿de acuerdo? Defensiva con giro, para darse la vuelta e ir al otro lado. Ahí está. Bueno, aquí os voy a poner un PDF para que veáis. Vais a ver cómo el Barcelona, está estudiado esto, el sistema defensivo del Barcelona en los corners. Yo creo que esto lo han pensado mucho después de la cantada que se pegaron contra el Liverpool en la Champions el año pasado. Vais a ver, esto está estudiado, y si veis algún partido de la Liga Española con el Barcelona, veréis cómo lo que estamos hablando, de acuerdo, cómo defienden los corners, ¿de acuerdo? Ya os pasaré el PDF, aquí se ve un poco mal. Lo que quiero enseñaros es un poco, cómo es la distribución de una portería. Y normalmente siempre al portero siempre se le dicen dos cosas. Es decir, cuando va a sacar un contrario el córner, o una falta, es lo mismo. Es decir, quién va a sacar el córner, si va a ser la pierna cambiada, si va a ser un diestro, si va a ser un zurdo, si lo va a lanzar cerrado, si lo va a lanzar abierto. Bueno, pues en este caso el Barcelona, siempre le da igual, en este caso, vamos a decirlo, el dónde o quién saque el córner. Siempre el portero se coloca, porque han hecho un estudio y ven que donde más pierden o donde más goles le meten es de esta zona, de la zona de 2.44 o la zona 3 o la zona 1. Vais a verlo aquí. No se llega a ver muy bien, no sé si se llega a ver. ¿Veis? La posición de partida de Ter Stegen en la zona 1 le permite intervenir en zona de riesgo en distancia de pico de área pequeña. Es decir, Ter Stegen está aquí, en este caso en la zona amarilla, ahí no sé si se llega a ver muy bien, y la zona de riesgo es esta. Es decir, si este portero, fijaos dónde está colocado, estaría colocado aquí, sería muy difícil que llegara a esta zona. Y ahí lo veis, como aquí ahora a esta zona él está llegando ahora, No se ve muy bien, pero viene muy bien explicado, O sea que os va a interesar en este caso este estudio. ¿Qué pasa si el balón va al segundo palo? Es decir, ellos están analizando de que la zona de riesgo siempre es de esta zona de aquí, la inicial, vamos a decirlo, del palo corto más un poco más hacia afuera, que es muy difícil que el portero, en este caso, donde ha salido aquí en la segunda foto, sale Ter Stegen, si está posicionado como se coloca un portero normal, no llegaría nunca al balón, ¿de acuerdo? Pues en este caso, ¿qué pasa si el balón va al segundo palo? Como hemos dicho con anterioridad, la capacidad de análisis de los clubes de élite es infinita. Si conocemos las capacidades del lanzador y las intenciones del rival, podemos ajustar nuestro posicionamiento. Siempre debemos tener claro una cosa: portería igual a tiempo más espacio. Si ese balón se produce, deberá recorrer más metros y por lo tanto el portero tendrá más tiempo para corregir y ajustar. Es decir, si resulta que va al segundo palo, pues también, ahora decirlo, la corrección, tendremos más tiempo de corregir nuestra posición. Profe, no se está viendo la imagen. Vale, lo miro. Es el PDF que no es muy bueno. Lo vais a poder ver, ya os pasaré el gráfico, el PDF, para que lo veáis. Es un poco para que notéis. Fijaros, no sé si se llega a ver aquí la foto, como en este córner donde está posicionado el Ter Stegen en este caso. ¿Veis? Pero bueno, os lo voy a pasar para que lo tengáis y lo estudiéis. Es muy, muy interesante.
el análisis que hace el Barcelona en este caso de cómo defender los corners. Es una nueva tendencia que la han estudiado y la están llevando a cabo. Y espero que con esta explicación que os he dado, el día que veáis un partido del Barcelona os fijéis a la hora de, oh, pues mira, tenía razón Óscar de que defiende Ter Stegen de esta manera el córner cada vez que les tiran un córner, ¿eh? Ya os digo que lo pasaré. Bueno, aquí, por ejemplo, vais a ver, vosotros os pongo este ejercicio para que veáis un poquito los ejercicios que con poco material podéis hacer la técnica que os he comentado anteriormente de giro. Con poco material a veces se consigue hacer ejercicios básicos, pero técnicamente bien hechos. A veces decís, pues es que yo no puedo tener un material deportivo para el portero específico porque, pues bueno, porque no hay, no puedo conseguirlo. Pues bueno, la imaginación al poder. Pues podemos buscar 40 objetos, 40 cosas, ruedas de coche, cosas, pues bueno, que nos puedan valer a la hora de poder trabajar, ¿eh?